Los hospitales son lugares donde la vida y la muerte caminan de la mano, donde cada pasillo guarda historias de esperanza y también de dolor. Las paredes están impregnadas de susurros, oraciones, llantos ahogados y silencios que pesan más que cualquier diagnóstico. Aunque estén llenos de luces blancas y personal médico, hay algo en ellos que se siente distinto, un frío inexplicable, una presencia que a veces parece observar desde la penumbra, porque en estos lugares, donde tantos llegan al límite, no todo lo que se mueve pertenece al mundo de los vivos. ¿Qué onda, gente? Yo soy Arturo y el día de hoy estoy muy emocionado porque al fin tenemos nuestras primeras evidencias en video en este canal. 2 videos que mandaron muy ad hoc al tema de hoy y ya ustedes juzgarán su autenticidad. Además, vamos a conocer una de las historias mexicanas más famosas y creo que es todo fierro. Entre todas las historias, hay una que se repite una y otra vez. La historia de una enfermera que aparece cuando menos espera, que cuida a los pacientes cuando nadie más lo hace. Una mujer vestida de blanco, impecable, como si hubiera planchado su uniforme justo antes de cruzar desde el más allá. Las personas la conocen como la planchada. Dicen que su nombre era Eulalia, o al menos así la recuerdan algunos. Una enfermera de rostro sereno y voz amable. Su uniforme blanco estaba tan bien cuidado, tan perfectamente planchado, que comenzó a ser conocida como la planchada. Pero como toda leyenda, detrás de la figura perfecta había una herida. Se dice que se enamoró de un médico joven, uno que le prometió amor eterno, y luego desapareció sin decir palabra. Algunos dicen que la dejó por otra, otros que jamás existió, que fue todo un delirio de su mente cansada. Pero lo cierto es que, desde entonces, Eulalia cambió. Comenzó a faltar a sus turnos, a olvidar tratamientos, a perder el rumbo. Pacientes bajo su cuidado murieron, y la culpa se volvió una carga más pesada que cualquier bisturí. Dicen que una noche simplemente dejó de respirar, murió sola, sin perdón, sin redención. Desde entonces, hay quienes aseguran verla en hospitales, no como una aparición siniestra, sino como una presencia que cuida. Pacientes han despertado diciendo que una enfermera les curó las heridas, que los ayudó, que los salvó. Pero cuando describen su rostro o su ropa, nadie coincide con esa descripción. Historias como esta se repiten una y otra vez en hospitales en todo el país. Diferentes voces, mismos detalles. Una enfermera que aparece de la nada, un uniforme impecable, una sensación de paz. Y luego, el misterio. No hay registro, no hay nombre, no hay explicación. Quizás su espíritu no busca asustar, sino redimirse. Quizás, en cada paciente al que ayuda desde el más allá, intenta compensar a los que no pudo salvar. Y tal vez, cada vez que alguien mejora de forma milagrosa, no solo es la medicina en la que está actuando, sino el alma incansable de la planchada. La siguiente historia está sacada de Reddit, pero a mí me encantaría que ustedes mandaran las suyas. El correo se los voy a dejar por aquí abajo, por algún lado. Y fierro. No recuerdo los detalles exactos, pero antes de que mi papá falleciera, nos contaba sobre el momento en el que ella lo salvó. Antes de que mi papá conociera a mi mamá en México, alrededor de los años 70s u 80s, mi papá enfermó, hasta el punto de ser hospitalizado con una fiebre intensa que había durado días. Como vivía en Guerrero, no había hospitales cerca, así que esperaron a que mi papá se recuperara en casa, pero no lo hizo. Cuando finalmente lo llevaron al hospital, los médicos hicieron lo suyo y eventualmente se retiraron por la noche. Dado que era un hospital general, estaba en una habitación separada solo por cortinas que creaban pseudohabitaciones. Tenía su cortina completamente abierta, ya que no había pacientes en la habitación en el que él estaba. Nos contó que recordaba sentirse como si fuera a morir. Llamó a las enfermeras, ya que llegó al punto de desmayarse. Nadie respondió a su llamada, lo cual no era muy inusual en los hospitales en ese momento. Él nos dijo que recuerda haber tenido una sensación extraña, como si su piel se estuviera evaporando lentamente por el calor que sentía gracias a la fiebre. Finalmente, una enfermera pasó, vestida de blanco y con una ropa perfecta. Ella atendió a mi papá e incluso le dio algo de medicina. Al día siguiente,
se despertó mucho mejor. Mi papá habló con el doctor que lo visitó por la mañana y le pidió agradecer a la enfermera que trabajó esa madrugada describiéndole a la mujer, porque según mi papá, esa enfermera le había salvado la vida. El doctor le informó que solo había un puñado de enfermeras en el edificio en ese momento y que no había ninguna persona con esas características trabajando ahí. A mi papá se le hizo extraño, pero no investigó más y decidió preguntar a una enfermera. La enfermera también dijo lo mismo, que nadie que conocía encajaba con esa descripción. Después de unos días salió del hospital. Estaba como nuevo, pero siempre recordó a esa misma mujer que le salvó la vida. Le contó su historia a mi abuelo, quien le habló de la leyenda de la planchada y cómo ella salva a las personas que la necesitan en los hospitales. Siempre creí en lo que me contó mi papá, pero realmente no había investigado nada al respecto, hasta que mi mamá recordó el incidente hace unos días. Como mencioné, mi papá ya no está con nosotros, y de vez en cuando hablamos sobre las historias de su vida y sus experiencias. Así que busqué en internet historias similares a las de él, y me sorprendió cómo no fue un incidente aislado, y cómo hay un trasfondo muy interesante sobre la enfermera. La planchada es como un ángel guardián mexicano. Los hospitales en sí ya es un lugar de terror para muchos de nosotros, que esperamos jamás tener la necesidad de acudir a uno, y con la evidencia que mandaron, mucho menos. Ahora, ¿cuál es el contexto de este video? Este video me lo mandó una amiga que es doctora, pero a ella se lo mandó otra amiga que trabajaba en el Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México. Desconozco cómo es que se percataron que algo estaba raro en el video. Este video es de hace un año y fue grabado con las cámaras de seguridad del hospital. Yo no quiero confirmar ni desmentir nada, ya que la última palabra la tienen ustedes. Pero sí me gustaría mencionar las teorías que ellos comentan. El ex jefe de residentes dijo que solo se trató de un reflejo de luz, que de alguna manera un fragmento de luz reflejó la silueta de una persona en la cámara, tornándola transparente. Sin embargo, otros dicen que tiempo atrás había ocurrido un asalto donde falleció un hombre y atribuyen esta aparición a ese suceso. El video que acaban de ver fue grabado por el guardia de seguridad de una universidad aquí en Ciudad Juárez. La persona que lo envió lo mandó de manera anónima, pero el contexto es el siguiente. El video fue grabado del celular de un guardia nocturno de esta universidad. A ellos se les pide mandar un video como evidencia de que sí hicieron el rondín por las áreas que tienen asignadas. Lo curioso es que justo donde se llega a apreciar lo que parece ser esta sombra, se encuentran los edificios de medicina. Y pareciera que esta figura está tomando las escaleras que conducen al anfiteatro, que justo se encuentra en la planta baja de donde fue grabado el video. ¿Qué piensas que realmente lo que se ve en estos videos? ¿Crees que haya personas que después de la muerte decidan quedarse? Déjalo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Los hospitales son mucho más que edificios de concreto y medicina. Son lugares donde se lucha por la vida y donde a veces también se rinde ante la muerte. Ahí se escuchan las últimas palabras, se derraman las primeras lágrimas y se hacen promesas que tal vez nunca se cumplirán. Entre la ciencia y la fe, entre lo clínico y lo humano, también habitan las voces de quienes no pudieron irse del todo. Y aunque los expedientes se cierren y los pasillos se vacíen, hay presencias que siguen ahí, cumpliendo una misión que nadie más ve.